Los cambios semánticos. El cambio semántico consiste en la modificación del significado de una palabra. La lengua no es un sistema fijo e inalterable, sino que evoluciona de la misma forma en que lo hacen sus hablantes. Por ello, las palabras pueden cambiar con el paso del tiempo y adquirir nuevos significados, o por contra, perder algunos de los que ya tenían. Los cambios semánticos más frecuentes son la ampliación, la restricción y la alteración del significado. La ampliación o generalización del significado. Este se produce cuando una palabra que procede de un vocabulario restringido pasa a ser usada con sentido más amplio. De este modo, la palabra incorpora un nuevo significado al que ya tenía. Así, una tragedia ya no es solo un género teatral de la antigua Grecia, sino cualquier obra dramática donde predomine alguna de las características de aquella, o incluso sucesos lamentables que afecten a las personas o sociedades humanas. Algo parecido ocurre con la comedia o el drama. La restricción o especialización del significado. Este es el fenómeno contrario a la ampliación o generalización. Se produce cuando una palabra de la lengua común pasa a tener un valor restringido en un léxico especializado. De este modo, se especifica el significado y se intensifica. Por ejemplo, la palabra apetito. En un primer plano significaba impulso instintivo que lleva a satisfacer deseos o necesidades, pero después pasa a significar ganas de comer. La alteración del significado. Este se produce cuando una palabra deja de utilizarse con el significado que tenía y adquiere otro diferente. Un ejemplo es la palabra bacteria, préstamo lingüístico del siglo XIX, del griego bacterium, que significa bastoncito, denominada así por su forma. El término bacteria significaba en un primer momento báculo, bastón, vara o varilla. Este tecnicismo fue introducido en 1828 en la forma francesa bacteria, del latín bacterium, por el científico alemán Christian Goffin. Causas de los cambios semánticos. Causas lingüísticas. Este cambio semántico tiene que ver con el contexto en que aparecen las palabras. La modificación del significado se debe a las relaciones existentes entre los vocablos que forman el sistema, esto es, por las asociaciones que las palabras contraen en el habla. Por ejemplo, en un campo semántico, la pérdida o introducción de una palabra provoca un reajuste del campo semántico. La introducción de la voz bolígrafo alteró el campo de elementos para escribir, ya que si antes pluma y lápiz se oponían porque el primero contenía los semas con tinta y difícilmente borrable, ahora hay que descomponer el primer sema en dos, con tinta líquida y con tinta fluida. En un sintagma, los cambios se deben a la interrelación de los significados dentro de la oración. Cuando dos términos aparecen asociados regularmente en los mismos contextos, en algunos casos llega un momento en que, con enunciar solo uno de ellos, es suficiente para comunicar el contenido total. A partir del sintagma cigarro puro, la palabra puro ha pasado a significar un tipo de cigarro. Causas históricas. Las causas históricas suelen darse en el ámbito científico-técnico y en los campos de las instituciones, las costumbres y tradiciones socioculturales. Pero no todo cambio cultural o histórico provoca un cambio léxico, ya que normalmente se mantiene la palabra aunque cambie el significado. Por ejemplo, poco tiene que ver una pluma estilográfica de hoy en día con la pluma de pájaro con la que se escribía en el pasado. El término átomo significa una cosa diferente a lo que significaba en la antigüedad. Del latín atomus, esta voz fue acuñada con el significado de partícula indivisible. En el siglo XIX fue utilizada en el léxico de la química, de donde nace la acepción que tiene actualmente. Los cambios semánticos
es decir, las modificaciones en el significado de las palabras a lo largo del tiempo, no solo responden a factores lingüísticos internos, sino también a factores sociales y psicológicos que reflejan cómo las comunidades cambian su forma de ver el mundo, sus valores, creencias y emociones. Seguimos con los factores sociales. En ocasiones, los grupos sociales de una comunidad originan cambios semánticos, restringiendo o ampliando el significado de algunas palabras. En este caso, en el cambio de significado de las palabras influye un factor muy importante: la emotividad y subjetividad de los hablantes, que siempre pertenecen a un grupo sociocultural en concreto. Estos cambios están relacionados con transformaciones culturales, políticas, tecnológicas o ideológicas que afectan cómo se usan y entienden ciertas palabras. El significado de las palabras se modifica porque la apreciación que la sociedad tiene del significado de un término ha cambiado, y dicho significado se amplía a más realidades o se reduce de un significado más general a uno particular. La palabra burro es un excelente ejemplo de cómo un factor social puede provocar un cambio semántico por envejecimiento. El sentido original de la palabra burro es animal de carga, miembro de la familia de los equinos, resistente, dócil y útil para el trabajo rural. Pero el sentido adquirido, es decir, connotativo o actual, burro significa persona torpe, ignorante, lenta o incapaz de aprender. Entonces, este cambio es motivado por un factor social que refleja el prejuicio cultural hacia personas o hasta a ciertos personajes con características como lentitud, docilidad, vida rural o no racional. Factores psicológicos. Los hablantes tienden a sustituir palabras que consideran ofensivas o desagradables, lo que conocemos por tabúes, por otras socialmente aceptables o eufemismos. A veces se evita el uso de una palabra porque se considera de mal gusto. Son las palabras tabú como cárcel, manicomio, retrete o ciego, que son sustituidas por otras más suaves o más aceptadas socialmente, como centro penitenciario, psiquiátrico, lavabo o invidente. Factores lingüísticos, generalmente motivados por la asociación de términos que aparecen juntos, es decir, elipsis, o bien con el uso de recursos expresivos como la metáfora y la metonimia principalmente. Una vez analizados los factores, faltaría por examinar cómo se producen los cambios. Son los tres procesos principales que intervienen en la realización de los cambios de significado de las palabras. La metáfora es la traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, y la metonimia consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. También podemos tomar en cuenta la etimología popular. En la mayoría de los casos se trata de palabras no aceptadas en la norma por ser vulgarismos. Puede producir un cambio tanto en la forma como en el significado de la palabra al relacionarla erróneamente con otro término semejante en la forma.